solo es qué tan lejos está el lugar donde se generó, sino en qué dirección estamos y si hay características del fondo marino que enfoquen la energía hacia nosotros. Finalmente, una vez que el tsunami se generó y se propagó por el mar, viene la parte donde se acerca a la costa. Resulta que los tsunamis son ondas muy largas, eso quiere decir que entre una cresta y otra cresta hay a veces hasta 200 kilómetros, cientos de kilómetros. Y lo que sucede mientras el tsunami está viajando en el fondo del mar es que el fondo del mar en aguas profundas es más o menos como una piscina, más o menos casi plano, pero conforme se empieza a acercar a la costa empieza a toparse una pendiente donde la profundidad empieza a disminuir muy rápidamente. Y como la velocidad del tsunami depende de la profundidad, entonces la velocidad del tsunami también empieza a disminuir muy rápidamente. Eso quiere decir que la cresta de la ola que estaba adelante empieza a frenarse y la que estaba 200 kilómetros atrás, todavía no se está frenando tanto. Y entonces, ¿qué pasa cuando los de adelante van frenando y los de atrás no? Esa es la razón por la cual el tsunami crece. ¿Qué pasa cuando los de adelante frenan y los de atrás no? Pues que sucede un fenómeno de apilamiento. Y entonces el agua se empieza a apilar y empiezan a crecer en altura el tsunami conforme se acerca a la costa. También es un asunto de conservación de energía. Ahora, otra cosa que siempre aclaro en mis charlas es lo que se conoce como el run-up o la altura del tsunami. Porque muchas veces oímos, por ejemplo, que el tsunami de Indonesia tuvo run-ups de más de 50 metros, que el tsunami de Japón tuvo alturas de más de 30 metros. Ambos términos se refieren a lo mismo, altura en la costa y run-up son lo mismo. Y nos imaginamos una pared de agua de 30 metros o 50 metros cuando ese no es el caso. Cuando sucede un tsunami y el agua finalmente se retira y es seguro regresar a la zona, entonces vemos que hay toda una línea de destrucción generada por el tsunami y vamos y medimos cuál es el punto donde el tsunami inundó más lejos, el punto de máxima inundación o máxima penetración. Y si vemos en un diagrama con un dibujo lo que era en una línea negra la línea de costa o la pendiente, del terreno, y en una línea azul lo que era el agua quieta antes de que viniera el tsunami, y esta otra línea más gruesa nos muestra todo lo que el tsunami inundó y subió, ese punto que vemos ahí es el punto de máxima inundación que también se ve en la imagen de la izquierda, y esta línea blanca en la imagen de la izquierda es todo lo que el tsunami inundó. Entonces resulta que la distancia de ese punto de máxima inundación a donde estaba la costa originalmente se conoce como distancia de inundación. Esa distancia de inundación pueden ser 100, 200, 500 metros, pueden ser inclusive un par de kilómetros. En Japón en el 2011 llegó a inundar, me parece que por ahí de 4 kilómetros máximo, pero como recordarán ese es un caso extremo de acuerdo a lo que hablamos antes. Y la altura de ese punto de máxima inundación respecto al nivel del mar es lo que se conoce como run-up o altura máxima del tsunami. Que no es lo mismo que decir, entonces si tenemos un run-up de 30 metros, estamos diciendo que el tsunami llegó a un punto de 30 metros sobre el nivel del mar, que no es lo mismo que decir una pared de agua de 30 metros. ¿Qué tanta agua vemos por sobre donde nosotros estamos parados? Nos lo dice la profundidad de flujo. Eso nos mide el agua desde el suelo donde estamos. En cambio, el run-up o la altura de inundación nos la mide desde el nivel medio del mar, o sea, el nivel donde estaba el mar cuando la marea no está ni alta ni baja, sino a la mitad, por explicarlo de esa forma. Ok, en Costa Rica, bueno, los que somos del Valle Central probablemente tengamos la idea equivocada de que en Costa Rica nunca han habido tsunamis y de que no pueden pasar. Los habitantes de las costas, algunos recordarán algunos casos más recientes y otros, sus abuelos o tíos les contarán de otros casos más antiguos. Vamos a contarles nosotros qué ha pasado y qué puede pasar. Primero que todo, vamos a dividir los tsunamis en 3 tipos: locales, regionales y lejanos. En el caso de un tsunami local sentimos el sismo, lo cual es una ventaja porque nadie nos tiene que avisar. Con solo que sintamos el temblor, el terremoto, ya sabemos que estamos en amenaza de tsunami.
pero tiene la desventaja que tiene un tiempo de llegada muy corto, de menos de una hora. Luego tenemos los tsunamis regionales y lejanos, donde no sentimos el sismo porque fue en otro país, con tiempos de llegada de más de una hora, de 1 a 3 horas en el caso de un tsunami regional y de más de 3 horas en el caso de un tsunami lejano. Entonces tenemos más tiempo, pero necesitamos que alguien nos avise. En base a esa clasificación, yo les cuento que en Costa Rica hemos tenido 32 tsunamis. La gran mayoría de ellos en el Pacífico, la gran mayoría de ellos distantes, o sea, no generados en nuestro país, sino en otros países. 19 en el caso del Pacífico, ninguno en el caso del Caribe, y hemos tenido 10 tsunamis generados en nuestro país en el caso del Pacífico y 3 de ellos generados en nuestro país en el caso del Caribe. O sea, todos los registros que tenemos en el Caribe han sido generados en nuestro país, han sido locales. Y luego quería mostrarles estos mapas que son parte de una publicación que está en revisión para publicarse, un libro, un catálogo sobre tsunamis históricos que hemos tenido en Costa Rica. Hicimos una revisión bibliográfica y entrevistas a personas en algunos casos para determinar qué ha pasado en nuestras costas, hasta donde pudimos. Lo primero que ustedes pueden ver de estas imágenes es que se han registrado tsunamis en prácticamente todos los lugares de las costas de nuestro país. A excepción tal vez del Pacífico Norte y de algunas zonas en Punta Burica. Del Caribe Norte y de algunas zonas en Punta Burica. El gráfico de la izquierda nos muestra las alturas registradas. Donde hay un punto es que no hay un valor, o sea, sabemos que algo pasó, reportaron algo, inclusive reportan que se inundó, pero algunos registros son muy viejos como para decir qué tan alta fue la inundación o qué tan alta fue el tsunami. Entonces no tenemos un valor, pero sabemos que la gente los vio. Y tenemos registros de alturas en el Pacífico Norte por el evento de Nicaragua de 1992 y en el Caribe Sur por el de Limón de 1991, que se lograron documentar bastante bien y por eso tenemos esos registros de alturas. Y en la derecha ustedes pueden ver las afectaciones. El puntito más pequeñito son que no hay ninguna afectación, simplemente la gente vio algo raro o se registró en un mareógrafo, pero no pasó nada. El puntito verde un poquito más grande es que hubo corrientes fuertes. En algunos casos hay más de un registro y solo se va a ver el más grande. Los puntos amarillos es que hubo inundaciones de algún grado, aunque tal vez no sepamos qué tan grandes fueron, pero sabemos que solo que hubo inundaciones que no causaron daños o no se reportaron daños. El punto anaranjado nos indica los daños por corrientes, el punto rojo daños por inundaciones y el punto casi negro, rojo oscuro, nos muestra personas fallecidas. En Costa Rica fallecieron al menos 2 personas con el tsunami de Limón del 91, ese es un dato que muchos desconocen. Y es probable que inclusive más personas, porque en ese evento no se llevaba un registro centralizado de las personas fallecidas, pero sabemos que al menos se registraron 2 decesos por asfixia por sumersión y no por traumatismos asociados al terremoto. Entonces pueden ver aquí que sí hemos tenido tsunamis en Costa Rica, sí han pasado cosas, afortunadamente, no tan graves como los registros que se han dado en Chile, en Japón, en Indonesia, porque no tenemos ese potencial sísmico, afortunadamente. Ahora, ¿qué podemos esperar en caso de tsunamis locales? Bueno, tenemos zonas de subducción tanto en el Pacífico como en el Caribe de Costa Rica. La zona de subducción del Pacífico está a grosso modo segmentada en 6 segmentos. El de más al norte lo compartimos con Nicaragua, que ocasionó el tsunami de 1992 y probablemente uno en 1916. Tenemos un registro dudoso de ese tsunami. Tenemos el segmento de la península de Nicoya, 2 segmentos en el Pacífico Central y uno en el Pacífico Sur. Los sismos más grandes que se pueden generar en los segmentos de subducción del Pacífico en Costa Rica son en los segmentos de Nicaragua, Papagayo, Nicoya y Osa. Sin embargo, no se espera que se puedan generar sismos mayores a 8. Recordemos el diagramita de las magnitudes y la cantidad de energía, ¿verdad? Y en el Caribe Sur ya tenemos varios antecedentes, el del 91 mejor documentado, y en el Caribe Norte no tenemos ninguna documentación. Sabemos también que en el Caribe Sur se pueden generar sismos, probablemente tampoco mayores a 8.
Entonces, esto para decirles que no es un escenario catastrófico, pero sí tenemos que estar preparados y podemos estar preparados. Tal vez algunos de ustedes pensarán, bueno, ¿y qué pasa con que yo venga un tsunami de 1,5 metros? Pues sí, 1,5 metros es como, qué sé yo, que yo tener el agua al pecho y yo me meto al mar con el agua al pecho y no pasa nada. Quería compartirles este video del tsunami de Palu del 2018 en Indonesia. Vean el reloj que está encerrado con una elipse rojo. Vean al fondo que se ve que están con una fogata. Esta es una casa esquinera, el murito que se ve en la esquina izquierda, ahí empieza a temblar. Esta es una calle y al fondo por donde está la fogata es otra. Vean que es un temblor muy fuerte, fue 7.6, la misma magnitud que el de Nicoya del 2012. Vean que a la gente le cuesta mantenerse de pie, se cayeron las motos, se cayó el cilindro, el sismo sigue por alrededor de 30 segundos, todavía no ha parado, el sismo inició alrededor de las 6:03 de la tarde y está por terminar ahorita, más o menos 25 o 30 segundos después de que inició. Este tsunami fue muy particular porque se generó en una zona donde no hay zona de subducción, sino que son fallas de rumbo, lo que significa que ninguna placa se mete debajo de la otra, sino pasan una al lado de la otra. Entonces no debería haber levantamiento del fondo del mar y no deberían haber tsunamis grandes. Pero parece que este tsunami se generó por una serie de derrumbes que hubieron en los lados de una bahía que tiene forma de canal. Y entonces el tsunami llegó 3 minutos y medio después del sismo. Vean todo lo que yo he hablado y solo he hablado 30 segundos desde que terminó de temblar. Este tsunami llegó 3 minutos y medio después de que empezó a temblar. Aquí han adelantado el reloj, ya pasaron 2 minutos después de que terminó de temblar. Y vean como todo este tiempo, en realidad 3 minutos y medio suena como poco, pero es suficiente si logramos mantener la calma y sabemos cómo reaccionar. Ya están por acercarse, por llegar el tsunami, por acercarse los 3 minutos después, perdón, los 3 minutos y medio después de que terminó de temblar. Y la cámara se pone en modo nocturno, perdón, están por acercarse los